coleguitas. Les doy la más cordial de las bienvenidas, como siempre, a la señorita Kadem, que recién acaba de ingresar también. Muy buenos días a todos mis coleguitas. Gracias por estar presente, aunque sea de esta manera virtual, en nuestra asignatura de evaluación de proyectos, formulación y evaluación de proyectos con el profesor Osvaldo Segovia. Hoy día, en nuestra sesión de los días miércoles, actividades que tenemos para hoy día y para lo que nos resta para la clase de mañana y para esta semana en la práctica. De partir diciendo que la próxima semana empezamos ya con nuestras actividades prácticas, aunque ahora hemos trabajado de una manera práctica, entre comillas, le he ido haciendo preguntas, le he pedido que participen. Ya para la próxima semana empezamos con las actividades un poco más aceleradas. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a empezar a desarrollar nuestros primeros casos, nuestros primeros problemas. Tenemos ya una base teórica interesante como para empezar a, a tomar algunos retos, algunos desafíos de mayor complejidad. Todo esto va a empezar a aparecer en la plataforma, en el Moodle, con pequeños instructivos, etiquetas donde va a indicar sobre qué vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Así que estar atento a lo que está saliendo en Moodle y también a sus correos. Recuerde que lo que funciona es el correo oficial, ¿ah? No el particular que tenían ustedes. Por lo tanto, atento a los correos que también les lleguen. Para hoy día tenemos una actividad que implica realizar un ejercicio práctico. Cuando digo ejercicio, no necesariamente con números, sino que una actividad que nos va a permitir desarrollar un modelo que es bastante interesante, funciona mucho, no se ocupa mucho justamente los pymes, las pequeñas y medianas empresas, en general no lo utilizan, primero porque implica conocerlo, implica de alguna manera usar lógica e implica también investigar. Entonces este modelo, que les digo yo, es un modelo bastante simple de trabajar, muy óptimo, muy eficiente, pero también muy práctico, que implica que tú puedas determinar para encontrar un proyecto de negocio o la solución inteligente a un problema que nosotros habíamos hablado, que tenía que ser factible, viable y racional. Nosotros hablábamos de que esa era la idea inteligente que solucionaba un problema, pero en ningún momento, o por lo menos hasta este minuto, no hemos conversado si existe una metodología para transformar un problema y encontrar la solución a ese problema. Nosotros más o menos intuimos cuál puede ser el problema. Entonces, si por ejemplo alguien tiene un negocio, pensemos en un empresario, microempresario, pequeño y mediano empresario que ya tiene su negocio y que ahora se encuentra con el problema que las ventas están cayendo. O lisa y llanamente las ventas se detuvieron. O en el peor de los casos, la industria en la cual el negocio opera está francamente en retirada, como está pasando con la gran mayoría de las industrias en este minuto. ¿Qué hacemos? Nosotros ya sabemos cuál es el problema. Entonces nosotros decimos, el proyecto va a ser la solución inteligente a ese problema. Y ahí armamos toda nuestra estructura, los estudios de preinversión, de inversión, de ejecución, los estudios de mercado, técnico, legal y todas esas cosas que estamos aprendiendo a hacer. El problema es que partimos de algo debilucho. Decimos, nosotros vamos a desarrollar un proyecto que es una solución inteligente. La pregunta es cómo encontramos ese proyecto, cómo formamos esa idea inteligente, de dónde se nos ocurre. Nos aparece de acá, fue una inspiración divina, nos cayó del cielo, la copiamos. Bueno, lo que hoy día vamos a aprender es un modelo que se utiliza sobre todo en ramos de estrategia de empresas. Es muy utilizado. Si algún día usted hace un posgrado o se dedica más a los ramos relacionados con estrategia de empresas, este modelo se utiliza mucho. Y es un modelo que se denomina el árbol de causa-problemas o el árbol de problemas. Es un modelo muy utilizado cuando usted tiene que desarrollar, por ejemplo, estudios de reingeniería, pero en términos administrativos. Nosotros lo vamos a aplicar acá con un caso y con este vamos a tener el puntapié inicial más todo lo que manejamos para empezar a trabajar con nuestros, comillas, clientes. Vamos a partir lentito. Y su primer trabajo importante va a ser utilizar este modelo, el árbol de problemas, causa problemas se llama, para poderlo aplicar en este caso, a un cliente real. Primero vamos a partir, antes de la entrevista, con un problema que yo le voy a dar, o sea, una situación específica del mercado, y usted va a tener que aplicar este modelo. Así que en nuestro capítulo de hoy día para la clase de formulación y evaluación de proyectos con el profesor Osvaldo Segovia, vamos a trabajar entonces lo que es este modelo de árbol problema. Antes de partir en un par de minutos, alguno de los coleguitas, de los 10, 11 coleguitas que tengo conectados en este minuto, alguna dudita que me quiera plantear
pueden ir planteándomelas durante la sesión también, pues levantan la mano virtual y me van consultando. ¿Algún coleguita que tenga alguna duda respecto a lo que hayamos visto hasta este minuto? ¿Algún comentario que quiera plantearnos con nosotros? Profe, lo mío no es una duda, pero era Sí, para dígame. saber si iba a subir el power de la semana pasada. Me pilló, coleguita. ¿No está arriba? ¿No está en la No, plataforma? No. El tema, a ver, dame un segundito. ¿Cuál era el tema que estábamos viendo? Porque tengo varios cursos, entonces parece que subí el del otro curso. ¿Cuál fue el tema que vimos? El tema de el ciclo de vida de un proyecto, ¿cierto? Sí, ciclo de vida de un proyecto. Eso es lo que me parece que el vimos, si no me creo que equivoco. sí, espérame. Voy a chequear al tiro yo, ¿ah? Lo vemos al tiro en la plataforma. Lo vemos al tiro en la plataforma. Si es ciclo de vida, está en la plataforma, coleguita. Lo estoy viendo aquí en evaluación de proyectos. Ciclo de vida lo vimos, está en la plataforma. Aquí está. Revise su Moodle. Está en la de la semana pasada. Ciclo de vida, fases y etapas de un proyecto. Está justo antes del test. ¿Ya? Chequee bien. Está por lo menos está en la plataforma. Yo lo estoy mirando acá. Me confirma, ¿ya? ¿Alguna otra dudita de algún coleguita? En el power estaban las fuerzas de Porter, pero en ese power no está, en el que Ah, las está en fuerzas el de Porter. aula. Perfecto. Entonces me falta el tema de las fuerzas de Porter. Perfecto, coleguita. Fuerzas de Porter. Gracias. Ahí sí. Ahí sí. Ya, Esa parte. profe, Gracias, hija gracias. mía. Fuerzas de Porter. En el intermedio acá, mientras ustedes de repente me contestan alguna pregunta, subo el de fuerzas de Porter. Gracias, coleguita. Bien. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día es el ciclo, perdón, vamos a trabajar un modelo práctico que se llama de el árbol de problemas. La idea de este modelo que vamos a analizar en este minuto es que nos permite de alguna transitar, como les digo, perdón, transitar desde lo teórico hasta lo práctico, como construyendo realmente ese, comillas, o esa solución que se va a convertir posteriormente en una solución inteligente, en una idea inteligente, y que nos va a llevar a técnicamente desarrollar nuestro, en este caso, proyecto, formular un proyecto. Entonces, este minuto, lo que habíamos dicho es que aparecía un problema, lo tomábamos del mercado, estábamos trabajando con problemas de carácter privado, negocios que nos están vendiendo, y necesitábamos generar un proyecto. Y por arte de magia aparecía ese proyecto. Vamos a conocer esta metodología que se denomina el árbol de causa-problemas o causa-efectos. ¿Ya? Vamos a empezar a trabajar con esto. Esto está desarrollado con un caso práctico. Esto es real. El caso real lo adaptamos obviamente a lo que está acá. Y usted lo va a tener que aplicar después a un caso específico o comillas a una situación específica que le voy a dar. Esa va a ser la antesala para empezar a desarrollar después nuestras asesorías. Esta va a ser su primera herramienta. Con esto usted, con lo que le voy a enseñar hoy día, que capaz que alguien ya lo vio en algún otro ramo, ideal, si no, maravilloso si lo ve conmigo, va a quedar primero ya con algunas herramientas para enfrentarse con su cliente, con su pequeño y mediano empresario, para que pueda conversar con él y eventualmente podamos trabajar una situación de formulación de proyecto. El tema se llama el árbol de problemas de un proyecto. Entonces, los objetivos, como siempre, tener claro qué es lo que vamos a hacer en la clase, son cuatro los que perseguimos hoy día, que se materializan en un caso práctico. Vamos a repasar el ciclo de vida de proyecto, justamente lo que la coleguita me consultaba, realizar una identificación y análisis del problema, vamos a realizar un diagnóstico de la situación actual y vamos a realizar un estudio de alternativas, es decir, posibles proyectos que después vamos a evaluar respecto de su viabilidad, es decir, probabilidad de que ganemos dinero, que sean rentables, es decir, probabilidad de éxito económico, su factibilidad, probabilidad de que se pueda realizar, que tengamos los recursos financieros, el apalancamiento, que tengamos las maquinarias, el conocimiento, la tecnología. Por lo tanto, nuestro modelo nos va a permitir, como les decía, pasar desde lo teórico a lo práctico. Antes de eso, partamos un poco con el ciclo de vida de un proyecto. Repasemos esto porque es clave, ¿ya? Esto usted lo tiene en el paper anterior, en el PPT anterior, solamente gracias a la colega que me acordó, nos faltaría de las fuerzas de Porter, que eso lo tenía en nuestro paper posterior, que me falta colocar. Repasemos el ciclo de vida de un proyecto. Recuerde tres grandes, acuerden las diferencias entre fases y etapas. Entonces, tres grandes fases.
la preinversión, la inversión y la operación. En este minuto estamos en la etapa de la preinversión. Todo lo que hagamos ahora en este minuto, lo que va a tener de impacto es que va a disminuir el nivel de riesgo, para que vayan anotando los conceptos y los detalles para sus eventuales preguntas de teoría. Lo que hacemos para disminuir el riesgo que implica una inversión, recuerde, después tienen un ramo de finanzas, si yo consigo el dinero, si yo consigo el apalancamiento y lo invierto y empiezo a operar el proyecto, o sale bien o sale mal. Cuando pasamos de la etapa de inversión a la operación, ya tiramos la moneda, es lo que se llamaría el breakpoint, punto de quiebre. Después de eso ya no hay mucho que hacer. O sale el proyecto bien, o lo vamos arreglando como en buen chileno en el camino, ¿sí? O la cosa sale mal. Por lo tanto, pasando desde la etapa de inversión a la de operación, el nivel de riesgo, probabilidad de falla en el proyecto, aumenta. Por ende, todo lo que hagamos en la etapa de preinversión, que se materializa en estudios, en investigación, es clave. Y aquí viene el tema de análisis crítico. En general, las pymes, las pequeñas, las empresas más débiles, esta etapa de preinversión no la realizan como nosotros la estamos aprendiendo, que puede ser incluso latero. Entonces, ¿qué es lo que hacen las pequeñas y medianas empresas? Pasan rápidamente desde la posible solución a un problema a la inversión. Se consiguen inmediatamente el dinero o ahorran dinero suficiente o se endeudan, se apalancan y pasan inmediatamente a la tercera parte, que es la operación. El problema se genera que cuando no hay estudios de preinversión de buena calidad, o lisa y llanamente no hay, de aquí para adelante el nivel de riesgo, probabilidad de que falle el negocio es tan alto que lo más probable es que a la primera embestida económica, a la primera obstáculo que aparezca en el mercado, el negocio se hunde. Es lo que está pasando ahora con este ciclo que estamos viviendo de recesión mundial y en particular de nuestro país. Si escucharon las noticias, el precio del petróleo cayó a prácticamente precios que no existen, precios negativos. Pero además, uno de los grandes problemas de, por ejemplo, las inversiones en petróleo, todos los proyectos relacionados con el clúster, anoten los conceptos, clúster, se escribe clúster, clúster. Los clústeres son todos aquellos negocios que aparecen alrededor de otros. Por ejemplo, en la industria petrolera en este minuto está perdiendo plata a montones. Entonces, ¿cuál es la idea? Estas industrias gigantes y más complejas sí hacen una adecuada etapa de preinversión, y la etapa de preinversión implica estudios. Por lo tanto, ¿por qué es importante esto? Porque en la etapa de preinversión a mí me surge la idea. Tengo la estructura de un perfil, que acuérdense que es igual que un perfil de una cara. Me aparece más o menos cómo va a ser la posible solución al problema. Me aparecen los estudios de prefactibilidad y los de factibilidad. Se fijan que en la etapa de preinversión es mucho más fuerte, perdón, la de arriba son las fases, estas son las etapas. Si ustedes se fijan en la fase de preinversión, las etapas que realizo son más que en las siguientes fases. Y por lo tanto, si esto lo hago bien, aunque sea costoso, sea de repente difícil, me permite disminuir los niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque aquí ya conseguí el dinero. Y si conseguí el dinero y esto falló, entonces técnicamente el dinero incurrió en un tremendo costo de oportunidad y perdí. Por lo tanto, la importancia de realizar adecuados estudios es que en la etapa de preinversión, por último, si el negocio o la idea de proyecto no es la mejor, yo puedo desechar todo esto, echarlo al tacho de la basura y decir, fue un buen intento, no conviene, me voy a poner a fabricar, voy a inventar una tontera. Dado que yo soy animalista y me gustan mucho los animales, entonces me voy a poner a fabricar, este es un invento, pantalones cortos para elefantes. Una soberana tontera a lo mejor, pero a lo mejor en un principio, como los elefantes están en peligro de extinción y yo soy animalista, entonces yo dije, bueno, comprándole pantalones a los elefantes, lo más probable es que entonces la gente les va a tener más cariño y por lo tanto, como les va a tener más cariño, no los va a cazar para cortarle los cuernos ni sacrificarlos. Entonces me hice mi etapa de preinversión, me estudié todo eso y me di cuenta que en realidad ese posible proyecto no sirve. Entonces yo desecho la idea, desecho todos los estudios y por lo menos la pérdida está limitada a esta etapa. Recuerde que la inversión que estoy haciendo acá, porque aquí también hay dinero. Por ejemplo, lo que está haciendo usted ahora en este minuto de escucharme y aprender, eso implica hora hombre. Es decir, cuando usted empieza a estudiar un proyecto, está gastando, está invirtiendo, está de alguna manera desembolsando dinero. En el peor de los casos, desechamos esta idea, pero en el mejor de los casos, esto se materializa ya en estudiar más seriamente el proyecto y por lo tanto pasar a esta etapa.
Por eso es clave lo que estamos haciendo ahora y por eso que, como yo digo siempre a mis alumnos de formulación de proyectos, este es el backstage, la parte de atrás de la construcción, que es la más importante. Después vienen los números, que vamos a empezar ya la próxima semana a meterle más números con flujos de caja, ¿ya? Bueno, a partir de eso entonces, teniendo presente esa idea, yo puedo ahora darme cuenta de dos elementos clave que no habíamos conversado. Estaban, pero no los habíamos conversado. ¿Cuál es? Que ahora yo tengo una etapa de preinversión y una etapa de inversión, y por lo tanto de operación o ejecución, que me genera dos tipos de estudios. Yo puedo hacer una evaluación antes que parta el proyecto, esa se llama una evaluación ex ante, y puedo hacer una evaluación del proyecto cuando el proyecto ya esté operando, es lo que se denomina una evaluación ex post. El ramo, recuerden que se llama formulación y evaluación de proyectos. Uno vulgarmente lo conoce como evaluación de proyectos, pero la evaluación es la que uno está acostumbrado a hacer posterior. Y la evaluación del proyecto es para saber cómo le está yendo al negocio. En este minuto, dada la crisis económica, se está haciendo una evaluación ex post de la gran mayoría de los proyectos, tanto de las grandes empresas, medianas como de las pequeñas. Para algunos, esa evaluación posterior, es decir, después de que ya se está invirtiendo y operando, nos permite tomar, en este caso, cursos de acción para mejorar el proyecto. Pero en nuestros casos, lisa y llanamente, no se está haciendo esta evaluación de la manera posible o de la manera correspondiente y por lo tanto seguimos con el mismo proyecto que está debilucho. En el ramo de formulación y evaluación de proyectos, esto es la realidad, así debería hacerse para que el ramo no sea teórico. Nosotros cuando aprendemos el ramo de formulación y evaluación de proyectos, hacemos la formulación, que es lo que estamos haciendo ahora, preparando la idea inteligente que después va a devenir en un proyecto y la vamos a evaluar. Y ahí aprendimos herramientas o vamos a aprender herramientas tales como el cálculo del valor actual neto, el punto de recuperación de la inversión, la tasa interna de retorno. Lo importante aquí es que debería haber, antes de meter el dinero, antes de conseguir el apalancamiento, Finanzas 2, haber hecho un control de proceso. Es decir, controlar que la inversión que vamos a hacer sea una inversión que tenga el más pequeño, dentro de lo posible, costo de oportunidad o riesgo. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos en esta parte. Vamos a formular y por lo tanto estamos haciendo una evaluación antes de que parta el proyecto. Siempre casi asustando al inversionista, de aquí para acá, esta cosa se pone peligrosa, porque el dinero, sobre todo si entramos en la etapa de inversión, ya se consiguió. Y usted no le puede decir al banco, présteme dinero, y después decirle, sabe que no lo quiero, se lo devuelvo. Igual se lo van a cobrar, le van a cobrar los intereses. ¿Ya? Avancemos un Profe, poquitito más. Sí, coleguita, pregúnteme. consulta, ¿Sí? ¿podría repetir de nuevo a qué se refiere con control de proceso, por favor? Control de proceso, sí. Eh, como siempre digo, si fuéramos de manera presencial. Siempre lo que el profe les vaya explicando en formulación y evaluación de proyectos, trate en su mente de llevarlo a un negocio. Si es que usted tiene alguna idea de emprendimiento, a lo mejor todavía no tiene un negocio o sus padres tienen un negocio, pero si usted tiene una idea de emprendimiento o algo le hubiese gustado hacer, llévelo a ese lado. Supongamos que en este minuto nosotros queremos desarrollar un proyecto relacionado con, lo hemos conversado hasta el cansancio, con el tema de hacer una reinvención de un negocio que era una empresa textil. Teníamos un taller de confecciones y hacíamos buzo y ropa deportiva. En la etapa de inversión, que debería venir después de la etapa de preinversión, es decir, después de hacer todos los estudios largos que estamos trabajando, en la etapa de inversión yo me salgo a conseguir dinero. Y por lo tanto, como me salgo a conseguir dinero, se supone que estoy convencido de que los resultados de esta evaluación que hicimos acá, ¿te fijas? Evaluación ex ante que hicimos acá, nos dan hasta este minuto el respaldo para seguir adelante. ¿Qué debería hacer yo en la etapa de inversión? No solamente conseguirme el dinero, sino que, como dice este cuadrito, hacer un control de proceso. ¿Qué significa? Significa de alguna manera tratar de estimar qué es lo que va a pasar a futuro cuando el negocio empieza a operar. Esto es súper importante, ¿eh? Olvidémonos que somos alumnos, pensemos que somos eventuales emprendedores. De hecho, en el grupo de ustedes, en el grupo curso, hay por lo menos un par de coleguitas que son emprendedores, que tienen emprendimiento, por lo menos en las etapas iniciales, y hay otros coleguitas por ahí, que después vamos a empezar a conversar, cuyas familias, sus padres, tienen un negocio. Y por lo tanto, en la etapa de inversión, la gran mayoría cree que es solo conseguirse el dinero. En realidad implica, aparte de conseguirse el dinero,
a realizar procesos de control. ¿Y qué significa un proceso de control? ¿Se acuerda del ramo de administración? ¿Ya? El proceso de control significa verificar que los objetivos que me planteé se estén cumpliendo. Eso significa tratar de, abro comillas, ver el futuro, tratar de estimar lo que va a pasar y tratar de el proceso del desarrollo completo del proyecto, tratar de extrapolarlo a futuro, tratar de tener alguna metodología que me permita saber qué es lo que va a pasar. Y esto se hace cuando nosotros hacemos la evaluación financiera y económica del proyecto, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el control del proceso se refiere al proceso de desarrollo del proyecto, por lo tanto, tratar de prever qué es lo que va a pasar a futuro. Hay algunos software que permiten hacer esto. Por ejemplo, hay un software que tiene un nombre bien como de brujo, se llama Crystal Ball, un software antiguo, o bola de cristal, que permite a través de este software poder, comillas, controlar, ¿ya? Verificar que lo que yo me planteé se vaya a ocurrir. Y el Crystal Ball, permite trabajar o verificar o controlar los procesos económicos. Por ejemplo, tratar de determinar qué le pasaría al proyecto si se nos cae la demanda, si la estimación de la demanda cae, si los precios suben, si suben los impuestos, si bajan los impuestos. Ahí estoy haciendo un control de proceso. Esto lo vamos a ver después cuando entremos en la parte numérica. Avancemos un poquitito más entonces. Al tener yo una evaluación antes de partir, de alguna manera estar mirando lo que pasa y prever a lo que va a pasar a futuro y tener algunos resultados que ya me dan la posibilidad de operar, ya me lancé al mercado, con todo esto yo debería, esta parte en general no se hace, salvo las grandes empresas que tienen su departamento de proyectos, las pequeñas y medianas y los micros, para qué decir los emprendedores, esto no lo hacen, por lo tanto, a lo más hacen una evaluación antes de partir y se lanzan nomás, y ahí o les va bien o se hunden. La evaluación ex post significa tomar todo esto y ahora ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Para esto también hay otros estudios que realizar y esto ya es de un segundo curso de formulación y evaluación de proyectos que en realidad ya no se llama de formulación y evaluación, se llama un curso de seguimientos y operación de proyectos, que ya es como una especie de posgrado en el ramo de evaluación. ¿Ya? Seguimos avanzando. Lo habíamos conversado esto, aprovechamos de repasar, pero ahora le damos un sentido más práctico. Cuando estemos hablando de preinversión, ahora nos vamos a meter más en detalle. Y de aquí nos va a interesar ahora esta parte de acá. Cuando estamos en la etapa de prefactibilidad, perfil y prefactibilidad, vamos a recorrer estas 4 grandes áreas. Recuerde, todavía no estamos invirtiendo. Recuerde, todavía no estamos ejecutando el proyecto. Es decir, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para decirle sí, un ticket de sí, hagamos el proyecto, o un ticket no. Aquí ya estamos invirtiendo tiempo, horas hombre, incluso dinero. Cuando usted desarrolla una investigación de mercado, tiene que pagar. Por lo tanto, ya hay una inversión inicial, modelo que vamos a calcular en un par de clases más. Lo importante de acá es ahora construir la posible solución. Es decir, poder tener un modelo que nos permita desarrollar el problema, encontrar qué causa provocó ese problema, qué efectos en el mercado está trayendo ese problema, en otras palabras, qué acciones o alternativas yo puedo desarrollar para solucionar ese problema. Eso significa hacer un diagnóstico de lo que está pasando en la realidad. Y finalmente, con estas dos cosas, yo poder, a través de un modelo que se llama el árbol de problemas, poder construir una alternativa que va a ser nuestro proyecto. Y esa alternativa, que tiene que tomar estos elementos que está viendo usted acá, dónde va a estar el proyecto, qué tamaño va a tener, cómo va a ser su impacto ambiental, todo esto implica estudio, todo esto después deviene en evaluar. Y en la evaluación hacemos una evaluación económica y financiera, evaluamos si podemos conseguir los recursos, evaluación financiera, y evaluamos si el proyecto nos va a dar ganancia, evaluación económica. Cuando yo recorro estos 4 puntos, ya puedo pasar a la etapa de inversión. Por eso que estoy en la preinversión, que contiene técnicamente estos 4 grandes grupos de tareas. Nuestra pega de hoy día es conocer este modelo. Vamos entonces con el modelo.
Los pasos a seguir. Aquí sigue una lógica, ¿ya? Primero hay que identificar el problema. Esto es clave. En general, uno no identifica el problema, porque primeramente el problema no aparece también en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿cuál es el problema? No tengo dinero. Ese puede que no sea el problema, ese puede que sea la consecuencia. Problema, estoy fabricando ropa deportiva, ahora no puedo vender. Problema, no puedo vender. A lo mejor ese no es el problema. Por lo tanto, entonces lo primero que tengo que hacer es identificar el problema. Tengo que examinar qué efectos trae el problema. Trate de salirse un poco de la clase y piense como asesor. Recuerde que finalmente tenemos que tomar un curso de acción que va a ser teóricamente el proyecto, y ese es el que vamos a evaluar. Entonces, muchas veces partimos realizando el que se supone que es la solución al problema y lo llamamos proyecto y en realidad no era la solución correcta. Hay que examinar e identificar las posibles causas que generan ese problema, definir los objetivos para solucionar ese problema y, por lo tanto, formular qué acciones nos llevan a solucionar el problema. Estas acciones son las que finalmente, estas acciones, o sea, lo que vamos a hacer, finalmente se materializa en las posibles alternativas y que nosotros ya llamamos soluciones inteligentes y que después pasan a tener el nombre de proyecto. Y por eso el ramo formulación y evaluación de proyecto. Entonces, partimos con el problema y terminamos en el proyecto. La metodología es la siguiente. Vamos a utilizar esta figura, un dibujo bien histórico, pues este formato de dibujo ya no existe, ya ahora son más modernos, pero ocupé este acá un poco para seguir con la idea cuando uno estudiaba este tema de proyecto. Primero, para identificar el problema, que es lo que usted va a tener que hacer, ¿cuáles son las orientaciones importantes? Primero, hay que identificar los principales problemas de la situación analizada. Fíjese el juego de palabras. Identificar el problema, identificar los principales problemas de la situación analizada. Singular, plural. ¿Por qué? Porque este es el trabajo final, identificar el problema. Pero en la realidad, en la vida real, usted no va a tener uno, va a tener cientos, miles de problemas y hay algunos que se esconden, que son como mellizos de otro y al final el realmente importante, que es el problema que nos va a importar, está escondido dentro o tapado de muchos subproblemas o problemas más chicos. Hay que centrar el análisis en un problema que debe ser el principal. Y aquí está la gran situación que tienen los microempresarios. Tienen muchos problemas, pero se concentran no necesariamente en el principal. Por supuesto, terminan trabajando, pero con un subproblema, es decir, un problema que tiene una categoría más baja. Recuerde el concepto de problema: necesidad insatisfecha, necesidad, carencia de algo. Hay que formular ese problema como un estado negativo. Ahí está el tema, como un estado negativo. Eso es fácil para el ser humano. Siempre uno lo pone en estado negativo. Por ejemplo, no tengo dinero. Por ejemplo, estoy cesante. Por ejemplo, perdí mi negocio. ¿Se ha fijado que siempre uno formula el problema en términos negativos? A nadie se le ocurre decir, problema, soy muy inteligente. Problema, tengo muy buena mano para cocinar, para hacer comida. Nadie formula un problema en este caso de esa manera. Y ojo, si yo digo, soy muy bueno para cocinar, es un problema. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad insatisfecha. ¿Cuál es? Como soy muy bueno para cocinar y además me gustan los negocios, mi problema es que no he podido canalizar mis cualidades de gourmet, de chef, para llevarlo a un negocio. Por lo tanto, lo primero que hay que es hacer formularlo en un estado negativo. Lo otro, hay que priorizar los problemas existentes. Esto significa tener la tranquilidad de definir cuál es realmente el más importante y cuáles son los menos importantes. Y, ojo, no hay que confundir el problema con la falta de una solución. En otras palabras, de repente el problema está resuelto y lo que nos falta solamente es un pequeño detallito para solucionar el problema. Hay que llegar a la raíz. Vamos a ver aquí un ejemplo, lo trabajamos, este ejemplo, está orientado, por ejemplo, a trabajar con una municipalidad, específicamente con un departamento de tránsito, para que vean que también podemos solucionar un problema de carácter social y eso nos puede llegar a un proyecto. Aquí usted lo puede llevar a lo que usted quiera. Los coleguitas que en el curso están relacionados con negocios, traten de desarrollar su árbol de problemas específico, particular. Entonces, veámoslo en sentido negativo. Pensemos que somos una municipalidad y tenemos un problema cerca de los colegios o en una calle muy transitada y han ocurrido accidentes, la gente reclama en la televisión de que no hay un semáforo, etcétera. Entonces,
lo vamos a escribir en sentido negativo. Hace falta un semáforo. Y en sentido positivo, esto no es bueno, pero en sentido positivo que va creciendo es que hay una alta tasa de accidentes. Si usted se fija, ambos de alguna manera son problemas, pero yo lo voy a plantear en términos negativos. Hace falta un semáforo. ¿Ya? Sigamos avanzando. Lo primero que voy a hacer cuando construyo el árbol de efectos, también llamado árbol del problema, es que lo que tengo que construir o buscar son los efectos, las consecuencias. Es decir, ese problema que yo planteé, que tuve la suerte de determinar, cómo ese problema detona una situación negativa en el mercado. Puede ser en términos de dinero, en términos sociales, en términos políticos, pero detona algo negativo. Por lo tanto, lo que vamos a construir, denominado árbol de problema, parte con determinar los efectos. ¿Para qué sirve esto? Nos permite representar gráficamente cómo a partir de los problemas se generan consecuencias y cómo a partir de un problema que va a ser nuestro árbol, eso tiene unas raíces que generaron el problema, es decir, las causas. Entonces, a partir de eso, vamos a construir el árbol de los efectos o las consecuencias. Entonces, nos quedamos con este problema, hay una alta tasa de accidentes en una calle específica. ¿Ah? Esta es una cosa real, imagínate un alcalde que quiere mantenerse en la comuna, ¿cierto? Aquí usted podría decir lo siguiente, hay una alta tasa de, en este caso de mi negocio, de gente que no me paga mi producto. Hay una alta tasa de, por ejemplo, quiebras en las empresas. Usted puede plantearse el problema que considere que hay que analizar. Aquí me planteé este. Entonces, lo que hago yo es colocar sobre el problema los efectos, las consecuencias, lo que trae directo e inmediato, o directo o inmediato. Es decir, las primeras consecuencias que me trae este problema que definí y las que son indirectas también, o las que de alguna manera, de algún momento van a llegar. Ejemplo, un tema importante es que una alta tasa de accidentes en una calle puede traer una alta mortalidad. También puede traer el descontento de la comuna, de la gente de la comuna. También Profe, nos podría... disculpe, ¿qué ¿Sí? dice en el recuadro rojo? En el recuadro rojo dice alta tasa de accidentes en la calle o en la intersección. ¿Ya? Entonces, una alta tasa de accidentes en una calle me puede traer las siguientes consecuencias. Yo puse algunas nomás. Alta nivel de mortalidad, gran número de heridos, grandes daños en la propiedad y descontento con la autoridad comunal. Imagínense aquí que ustedes tuvieran bajo nivel de ventas, que me podría traer alto nivel de endeudamiento, gran cantidad de problemas familiares. Usted va enlazando los, comillas, efectos directos o inmediatos. Pueden ser muchos. Entonces, la idea es pensar, por eso que esto implica hora hombre. Posteriormente a ellos, puede pasar a un segundo nivel. ¿Qué significa? Trata usted de determinar cuáles son los posibles efectos derivados de él. Primero, en la primera línea, los que más se notan, las consecuencias o efectos inmediatos, y después los que podrían derivar. Y lo conecta todo esto, porque esto es gráfico, lo conecta con líneas. Esto se hace también con un software, ¿eh? El software es capaz de hacer, no con esta figura visual, sino que con números, es capaz de hacer el análisis y nos entrega al final probabilidades de que el problema que estamos identificando esté bien hecho. Entonces, por ejemplo, en este caso, un gran número de heridos, la primera consecuencia, un gran número de heridos, por un lado, nos trae altos costos de atención en salud, pero también alta inasistencia laboral. Y grandes daños en la propiedad, por ejemplo, nos podría traer altos costos en las reparaciones de las propiedades, un efecto, si usted quiere, de segundo nivel, que proviene de la primera consecuencia, que proviene del problema, y finalmente, el alcalde le interesaría mejorar esto porque si no pierde votos. Fíjense qué interesante este tema, si están viendo la televisión, como en estas últimas semanas o meses, varias semanas, hemos tenido un desfile de alcaldes en la televisión. ¿Ah? Se habla de que los alcaldes se han empoderado de su rol de alcalde, y hay algunos que ya son panelistas de televisión, independientes de su color político, no interesa aquí en el curso, pero se han fijado que ellos, teóricamente, si tienen un buen equipo de evaluadores de proyectos, ellos están saliendo en televisión por un tema también de imagen, porque esto les permite justamente aumentar su cantidad de votos, y con esto disminuye el descontento que tiene específicamente la gente con ellos, y por lo tanto se asegura la reelección. ¿Se dan cuenta cómo podemos aplicar esto a cualquier situación que yo quiera solucionar, a cualquier proyecto que yo quiera armar en mi vida? Avancemos un poquitito más. Entonces,
La idea aquí es construir, por eso que hay un árbol, ¿se fija? El árbol tiene el tronco, tiene las ramas y después las ramas tienen más ramas chicas. Y por lo tanto ahora yo puedo llegar hasta el nivel superior que uno considere que es importante para mi proyecto. En general esto no se hace en las pequeñas y medianas empresas. A lo más se piensa un poquitito por acá. Las grandes empresas tienen un departamento que se supone que analiza esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, imagínense, empiezo a ligar ahora, por eso empiezan a aparecer las ramas. Por ejemplo, un alto costo de salud junto con un alto costo en las reparaciones me genera otra consecuencia, que hay una menor calidad de vida para las personas. Y además una alta inestabilidad o inasistencia laboral me trae consigo una baja en la productividad. Si sigo avanzando entonces ahora, yo ahora puedo determinar que aparecen efectos importantes. Si aparecen efectos importantes, es decir, las ramas de arriba eran realmente importantes, entonces hay que seguir avanzando con ese problema. Esto es lo importante. Me voy a devolver un poquitito acá. Esto es lo importante. Si yo al final me doy cuenta que todas las consecuencias de mi supuesto problema, es decir, de lo más importante que yo definí, en realidad son consecuencias muy simples o no son tan importantes o no tienen un alto impacto en la comunidad o en el negocio en particular, entonces, ¿qué es lo que pues digo yo? Este no era el problema que yo estaba o que yo debía investigar. Entonces, si eso ocurre, si estas ramas de aquí arriba no son importantes, en este caso sí, porque hay menor calidad de vida y hay pérdida de la productividad y esto sí afecta a Chile, por ejemplo, a un país, entonces amerita que este proyecto se siga estudiando. La idea de hacer todos estos estudios es para desechar proyectos que no tienen sentido y que nos van a hacer perder inversión. Por eso, como dice ahí, si aparecen efectos importantes, entonces el problema sí amerita solución. Por eso este símbolo de que estas ramas pueden explotar en cualquier minuto y por lo tanto es importante proceder ahora a analizar las causas de ese problema. Es decir, como ya sé las consecuencias que son importantes, quiero identificar qué generó ese problema, las raíces del árbol. Se identifican las causas posibles del problema y se presentan bajo este. Sigamos con el problema. Hay una alta tasa de accidentes en la intersección. ¿Ya? En una calle específica hay muchos accidentes de tránsito. Usted puede identificar el problema que quiera. Veamos ahora, ya descubrimos que era interesante este problema, meritaba estudiarlo porque las consecuencias eran importantes. Ahora vamos a estudiar cuáles son las causas o las raíces del problema, la parte de abajo del problema. Por lo tanto, una de las posibles causas que provoca ese problema y que por lo tanto genera efectos en la sociedad es que hay un exceso de velocidad de los vehículos. También puede ser que hay falta de señalización o que eventualmente hay un gran número de peatones que andan cruzando la calle. O también puede ser que hay una visibilidad limitada, es decir, hay ramas de algún árbol, de algún arbusto que tapan específicamente la visibilidad de específicamente semáforos si es que hay. Pero así como habían causas inmediatas y hay causas posteriores, hay en este caso, perdón, así como habían efectos inmediatos y posteriores, hay causas que son iniciales y causas que, comillas, explican estas causas. ¿Cómo se llama? Causas que explican la causa principal. En este caso, por ejemplo, el exceso de velocidad, que de alguna manera explica la alta tasa de accidentes en la intersección, podría deberse, por ejemplo, a dos causas más bajas, que hay una gran distancia a semáforos de los semáforos, o sea, entre el semáforo, el primero que venía y el otro es muy distante, por lo tanto, los automovilistas, como no ven semáforos seguidos, corren. Y además, el exceso de velocidad puede producirse a que hay imprudencia de conductores. Y así para cada una de estas primeras causas que generan este posible problema, yo puedo encontrar causas que explican esa causa. Y por lo tanto, se me empieza a generar un entramado. Entonces, tengo mi problema, el tronco, tengo las consecuencias, en este caso las ramas, tengo consecuencias más arriba, las ramas más arriba, tengo las causas, las primeras raíces y las causas que causan esta causa, valga el juego de palabras. Y por lo tanto ya tengo como un árbol, tengo las raíces, tengo el tronco, tengo las ramas. Recuerden lo que estamos haciendo, estamos identificando finalmente cuál va a ser el proyecto que voy a evaluar. Uno de los grandes problemas es que uno no termina evaluando un proyecto, termina evaluando un problema. Y ahí está el problema, valga la redundancia. El ramo se llama formulación y evaluación de proyectos. Y los proyectos deben ser la solución. Y muchas veces, cuando está mal planteado la formulación de proyecto, termino evaluando un problema. Y eso no existe. Avancemos un poco más. Es recomendable
dar rienda suelta a la creatividad, y para esto utilizamos algunos modelos, como es, por ejemplo, un brainstorming, una lluvia de ideas, ¿cierto? Podemos utilizar también algunas otras metodologías que nos permiten usar creatividad acá. Hay algunos modelos, algunos software. Voy a después, en las siguientes clases, darles unos links, algunos enlaces, para que entren a ver algunos software que pueden hacer esto. Hay algunos que son gratis, otros que hay que pagar la licencia, que nos permiten hacer esto. Aquí lo estamos haciendo en forma, ¿cómo se llama? En forma dramatizada para que usted lo entienda. Pero esto no se hace como lo estoy haciendo yo. O sea, no está haciendo usted estos dibujitos, sino que usted aquí mete números, datos, y un software me va entregando esto con un análisis de información. Ya aquí lo estamos entendiendo teóricamente cómo funciona, pero tiene esta forma. Entonces, suponiendo que hemos utilizado un brainstorming, ¿qué es lo que empezamos a hacer ahora? Ahora tenemos el problema, tenemos las consecuencias y tenemos las causas. Entonces ahora viene la parte de ingeniería. Aquí es donde viene la parte analítica. ¿Ya? Y lo que hacemos es empalmar. ¿Qué significa empalmar? Teníamos acá el problema, ese problema era en este caso el tronco, ese problema generó consecuencias o efectos, que son los que se notan en la comunidad, y ese problema, ese tronco, obedecía o en este caso se explicaba por las causas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo habíamos analizado separado, problema, consecuencias, causas, ahora lo vamos a empalmar, que significa lo vamos a juntar. Y vamos a construir el denominado árbol de causas, efectos, y se va a llamar ahora el árbol del problema. Al tener eso, fíjense en lo que nos va a aparecer. Vamos a tener entonces el problema, vamos a tener las primeras consecuencias, las que se notan, quizás las más llamativas, y después consecuencias derivadas de la primera consecuencia. ¿Cuál es la dificultad acá? Que de repente yo considere que esta es una consecuencia importante y por lo tanto después me equivoque y considere esa una consecuencia importante. Entonces también aquí hay que analizar bien quién genera quién. Lo mismo para acá. Se empalman, encontré mis causas principales y mis causas secundarias que explican la ocurrencia de estas de acá y por lo tanto explican la ocurrencia del problema. Esto completo se llama el árbol de problemas. Una vez que ya tengo empalmado mi árbol de problemas, ya hice mi análisis, ya invertí mi tiempo haciendo esto, le pagué a gente especialista, lo que puedo empezar ahora es tratar de esto teórico llevarlo a algo práctico. ¿Qué es lo que voy a formular como solución? Por lo tanto, ahora aparece el árbol de objetivos, que sería como el árbol positivo. Si antes el árbol de problema, lo pusimos acá de una manera así como seco, ¿ah? Porque era negativo, ahora tenemos que pasar al árbol positivo. Y esto, el árbol del problema, de lo negativo, de lo que me genera inconveniente a mí, pasa ahora a un árbol más bonito, a un árbol frondoso. Y ese es el que denominamos el árbol de objetivos. ¿Hacia dónde apunto? Llamado también el árbol de medios o fines. Nótese el juego de palabras. El otro era el árbol de causas, efectos, árbol del problema, y ahora se llama árbol de objetivo, más positivo, y va a tener obviamente una parte que son los medios y otra parte que son los fines. ¿Qué va a presentar este árbol? Va a representar la situación que yo espero resolver, es decir, el problema. ¿Qué situación finalmente yo voy a resolver? Y se va a expresar, como dice ahí, como la manifestación contraria al problema. Es decir, si antes yo lo tenía negativo, aquí va a ser lo positivo. Entonces mi proyecto va a ser algo positivo. En este caso, la carencia de algo, el problema, se transforma, por ejemplo, en suficiencia. Es como jugar un efecto de lógica, si se acuerda un poco en álgebra cuando estudiaba lógica y estudiaba relaciones entre variables, y usted a lo mejor escuchó esto, que se estudia mucho en lógica cuando uno estudia álgebra. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, esa es una situación de lógica. Bueno, aquí es algo similar. La carencia se transforma en suficiencia. O sea, si antes me faltaba, ahora me sobra. Esto me permite generar que los efectos se transformen en fines y las causas se transformen en medios. Recuerde que los efectos eran las consecuencias, ahora esas consecuencias van a convertirse en fines y las causas se van a transformar en medios. Avancemos ahora con el árbol objetivo que nos va a dar finalmente el proyecto. En el caso de acá, recuerden el problema.
teníamos una alta tasa de accidentes en la intersección. Voy a tomar uno, nos generaba un primer efecto o causa, un primer efecto o consecuencia, una alta mortalidad. Y por ejemplo, eso nos generaba efectos posteriores y teníamos una causa que era el exceso de velocidad y esa causa era provocada o era causada por otra raíz que eran estas dos, por ejemplo. Eso es lo que teníamos, árbol de problemas. Veamos ahora cómo empezamos a variar esto. Se fija que todo de aquí de alguna manera era negativo, siempre era algo que no era conveniente para el negocio. Vamos ahora a lo positivo. Entonces, yo cambio la alta tasa de accidentes, ahora yo la cambio por algo positivo. Baja tasa de accidentes en la intersección. Le doy otra mirada. Si antes era negativo, si antes era pérdida de clientes, ahora yo lo cambio por positivo, aumento de clientes. Entonces, si tengo eso, ahora lo negativo como problema se me transforma en un objetivo. Baja tasa de accidentes. Mi objetivo es lograr una baja tasa de accidentes. Mi problema es que tenía una alta tasa de accidentes. Mi objetivo va a ser lograr una baja tasa de accidentes. Se nota que obviamente con eso resuelvo el problema, o por lo menos parece que estoy resolviendo el problema. Por lo tanto, digo, si originalmente tenía una alta mortalidad como consecuencia o efecto, entonces como ahora tengo una baja tasa de accidentes, empiezo a jugar con las consecuencias iniciales que tenía y digo que ahora hay una baja mortalidad. Y así sigo con todo el resto. Si antes habían muchos heridos, ahora tengo pocos heridos y etcétera. Y así las causas posteriores también empiezan a cambiar. Si antes tenía muchos costos o aumento en los costos, ahora empieza a ser todo positivo. Fíjese el juego lógico, ¿eh? Parece una cosa súper rebuscada y hasta fome, pero si pudiésemos hacer esto en la empresa, te lo doy firmado, porque se ocupa de que podríamos encontrar un proyecto que tiene menos problemas o menos probabilidades de falla que lo que la gran mayoría tiene. En este minuto, recuerden, olvidémonos un poco de la materia, vamos a la realidad, en este minuto le van a pasar a las empresas un paquete de ayuda que el gobierno emitió, acuérdense, muchos miles de millones, se los van a prestar a una tasa de rentabilidad, o en este caso de costo de oportunidad bajísima, un interés bajo. El problema es que en este minuto no sabemos si el pyme, el pequeño o mediano empresario, está haciendo esto. Entonces, puede que le estemos pasando dinero para capital de trabajo, es decir, para que pueda operar, para que pueda funcionar, con la idea de que va a ser, desde el punto de vista productivo, eficiente. ¿Y cómo sabemos que el colega realmente tiene definido, realmente bien hecho su proyecto y en el fondo lo que está haciendo es una cosa más bien de corazón? Imagínense lo que estamos haciendo aquí. Ya hemos invertido casi una hora para entender esto. Imagínense. Veamos ahora, seguimos avanzando. Por lo tanto, como ya tenía las consecuencias que ahora se transformaron en cosas positivas, entonces yo puedo mirar desde abajo también. Si las causas antes me generaban esa cosa negativa que era el problema, ahora estas causas son las que van a provocar o que van a lograr mi objetivo. Entonces, si antes el problema era una alta tasa de accidentes y una de las causas era la alta velocidad o inadecuada velocidad de los vehículos, como ahora el objetivo es lograr una baja tasa de accidentes que me solucione el problema, tengo que buscar, comillas, cómo logro eso. Y por lo tanto eso puede ser con una adecuada velocidad. Y así sucesivamente, ¿cómo logro una adecuada velocidad? Según esto, por ejemplo, puede ser a través de una menor distancia de los semáforos o puede ser que los conductores sean más prudentes. Te fijas como lo que antes planteé, ahora lo veo en el sentido positivo y nuestro árbol se convierte ahora en algo positivo. Y aquí como que usted ya debería ir captando. Ah, entonces de aquí ya sé cuál puede ser la posible solución. Todavía no está. Ahora vamos a empezar, como dice en el recuadro, hicimos ya el diagnóstico, ahora en el recuadro nos aparece la etapa o la parte de estudiar qué alternativas. Entonces, veamos el siguiente lámina. Pasamos ahora a lo negativo, ahora se ha transformado en algo positivo. Lo mismo, si el negativo no es inmediato, hay un problema en el árbol de causas y efectos. Es decir, si no aparece esto rápidamente, esto positivo rápidamente, entonces el árbol de causas, efectos o de problema estaba mal planteado. Esto que acabamos de hacer acá, si el árbol de problema, es decir, lo negativo, las consecuencias negativas y las causas que provocan eso negativo no estuvo bien planteado, esto no va a salir tan fácilmente. Esto sale en la medida que el árbol de problemas, lo negativo, se planteó bien.
Por lo tanto, eso es lo que dice ahí ese pequeño aviso. Lo que hay que hacer es ver la lógica y la pertinencia del árbol de objetivo. Es decir, si tiene lógica esto que acabamos de plantear. Aquí yo lo tengo hecho porque esto ya lo habíamos trabajado, pero esto implica tiempo para poder analizar. Entonces a lo mejor hay que desechar esa y cambiarla por otra. A lo mejor esas dos realmente no salen de acá, sino que estas dos salen de acá. Entonces, lo que dice acá, hay que eliminar redundancia, eliminar cosas que se repiten. Y además, verificar que tenga lógica lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, detectar también vacíos, porque hay situaciones que no podemos manejar. Por ejemplo, el alza del dólar, si yo tengo una importadora, no lo puedo manejar yo. Por más que lo coloque como una posible causa, yo no la voy a poder manejar. Por lo tanto, en mi proyecto no puedo pensar en intervenir en el dólar, porque soy una pyme nomás. Ahora viene la parte donde ya nos ganamos el dinero como consultor y por esto nos pagan. Este modelo de pensamiento o diseño de pensamiento nos permite de alguna manera presentar como asesor un proyecto a un cliente. Para cada base del árbol de objetivo, que es lo positivo, se busca creativamente una acción que concrete el medio. El medio eran antiguamente las causas que generaban el problema, ahora se convierten en los medios para lograr el objetivo. Entonces, en su mente, voy a ser súper latero y cansador, en el árbol de problemas teníamos el problema que era el tronco, los efectos o consecuencias que eran las ramas, y las raíces o causas que generaban el problema. Ese era lo negativo, nuestro árbol seco. En el árbol positivo, y lo anterior se llamaba árbol de problema. En el sentido positivo, ahora el tronco, que antes era el problema, pasa a ser el objetivo que quiero perseguir. Y ese objetivo claramente busca dar solución al problema. En el árbol positivo, este tronco, así como en el negativo tenía raíces, aquí lo que buscamos son los medios. Los medios son las raíces de este árbol positivo que nos permiten encontrar este tronco o dar solución al problema. Entonces, yo tengo que identificar qué acciones me logran desarrollar esas raíces positivas que me permiten lograr este objetivo, que me permiten dar solución al problema que antes había desarrollado y por lo tanto dar cosas positivas para el mercado. Veamos el ejemplo. Suena más difícil escucharlo que verlo. Por ejemplo, identificar qué acciones. Había dentro de las acciones positivas era menor distancia entre los semáforos, prudencia de los conductores, que exista un puente peatonal. Esas eran como las raíces de este árbol positivo. Entonces ahora yo tengo que tratar de identificar acciones, ¿cierto? Formas de actuar, cosas concretas que me permitan lograr estas raíces positivas. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, voy tomando de a una, las voy mezclando y yo podría decir que para que haya menor distancia entre los semáforos, entre el que está más arriba y el que está más abajo, cuando hay una distancia muy grande, los idiotas les da por correr a los imbéciles que andan en auto, pero cuando hay semáforos más seguidos, por último, el automovilista tiende a andar más despacio porque lo va a pillar un semáforo. Entonces, una posible acción para lograr esta raíz positiva es instalar otro semáforo. También pueden ser construir una pasarela, ya que una de las raíces positivas era que existía un puente peatonal y al existir un puente peatonal tenía, en este caso, una baja posibilidad de accidente. Entonces, una acción que me lleva a que exista un puente peatonal es que construya una pasarela. Y ahí nos puede parecer, por ejemplo, prohibir el estacionamiento o instalar un semáforo. Por ejemplo, acá hay semáforo, para que exista un semáforo tengo que instalar un semáforo. Entonces, fíjense, se empiezan a repetir algunas. Empieza a aparecer como la mejor solución, parece que al problema, que era de que habían muchos choques en la esquina, esto se podría haber sacado súper fácil al principio sin haber hecho estudios, que es lo que hacen generalmente las pymes, no hacen esto. Entonces dijeron, si la solución es instalar un semáforo nomás, pues, pero a lo mejor no es solo eso. Aquí como que salta la idea de que es una de las más importantes. Pero, ojo, ¿cómo lo hago para que haya prudencia de los conductores que de alguna manera me permitan disminuir la tasa de accidente y por lo tanto solucionar el problema? ¿Cómo puedo trabajar con la prudencia de los conductores y de los peatones? Puede ser una campaña educacional. Entonces a lo mejor mi negocio es colocar una escuela de manejo o invertir en publicidad para una campaña educacional. Si yo fuera el alcalde, tengo en este posible, no sé si están mirando la pantalla, en este minuto tengo 4 posibles proyectos. Puedo un proyecto que es netamente instalar semáforos,
y puedo ser como unos alcaldes que son más inventivos, como el alcalde Lavín, que siempre anda inventando cosas así como de otro mundo. Entonces puedo instalar semáforos que sean con drones. Pero también puedo pensar en otro proyecto para la comuna. Estamos pensando casi en un proyecto social. Puedo poner un estacionamiento. Como prohíbo estacionar ahí, cobro. El que quiera meterse ahí, le cobro. Entonces puedo poner un estacionamiento. Y puedo hacer un estacionamiento moderno, de último modelo. O puedo construir una pasarela. O como alcaldía puedo hacer una campaña educacional. Y aquí viene el negocio. Puedo contratar los servicios. Y si yo logré, como inversionista, como formulador de proyectos, logré entender esto, ¿qué es lo que podría hacer? Poner una escuela o un instituto que enseñe a manejar. Y ahí me empiezan a aparecer posibles negocios. Avancemos a la parte final. Puedo instalar también un disco pare. Como ahora tengo posibles acciones que me generan estas raíces positivas, que me permiten encontrar este objetivo, que es lo positivo, ahora lo que puedo hacer es examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos. Primero, analizar su nivel de incidencia en la solución. ¿Realmente esas acciones realmente me solucionan el problema? Es decir, ¿logro el objetivo? Tengo que verificar qué tan interdependientes son y tratar de agruparla en acciones complementarias, porque no puedo, acuérdense el costo de oportunidad, no puedo hacer 500 proyectos, porque el dinero es escaso y el tiempo es escaso. Imagínense, hemos invertido 1 hora y media en esta clase de hoy día. Lo que no hizo hoy día, o lo que dejó de hacer hoy día, lo dejó de hacer por estudiar conmigo. Lo mismo en los proyectos. Por lo tanto, tengo que agrupar en acciones que sean complementarias, ver qué tan interdependientes son. Lo otro, definir alternativas con base a acciones agrupadas, no que sean miles de proyectos. Y eso es lo que le pasa a los microempresarios, y nos pasa a todos cuando jugamos a ser emprendedores. Tenemos en la cabeza miles de posibles soluciones a un problema, y el problema siempre para uno es ganar plata, que no necesariamente es el problema. Les vuelvo a repetir, usted es muy bueno para cocinar. Su problema no es que no tiene plata, su problema podría ser que tiene una tremenda habilidad como chef, como gourmet, y no la está explotando. No es que le falte dinero. ¿Se entiende? Y hay que verificar, y aquí ya empieza la parte dura, la factibilidad. Recuerden, factibilidad del griego facto, hecho, que se pueda hacer. Es decir, que físicamente yo pueda hacer el proyecto. ¿Ya? Si voy a poner un restaurante, que físicamente pueda construir un restaurante. Técnico, que tenga la maquinaria, el equipamiento, la logística, el know-how, los conocimientos. Cultural también. No voy a poner un McDonald's en la India. Me comen vivo el McDonald's. El McDonald's vende carne y en la India la carne no se come porque las vacas son sagradas, etc. Tomando todos esos elementos, entonces, yo puedo configurar las alternativas del proyecto. Y aquí ya tengo posibles alternativas que me logran, comillas, el objetivo que me permite eventualmente dar solución al problema. Y yo puedo configurarla. Como por ejemplo, tengo instalar semáforo, instalar un semáforo, entonces yo puedo agruparlas, dejar una sola o eliminar las que son repetitivas o las que no son importantes o las que realmente son una tontera. Por ejemplo, una forma de disminuir los accidentes es obligar a que la gente esté encerrada en la casa. Es una posible solución, pero no es muy factible. De hecho, imagínense, cuesta un mundo tener a la gente encerrada en casa, en cuarentena, por un tema de salud. Imagínense por un tema de eliminar los accidentes. O sea, no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Por ejemplo, como estas eran las posibles cursos de acción para lograr las raíces positivas que me permitían encontrar el objetivo, que por cierto me soluciona el problema, yo podría juntar estas dos, prohibir el estacionamiento y construir una pasarela, y esta podría ser la alternativa 1. ¿Cómo? Como es construir la pasarela, prohibir el estacionamiento y que haya una campaña educacional, mi primera alternativa podría ser construir la pasarela más una campaña educacional. Usted puede buscar otra mejor. O eventualmente puedo juntar la campaña educacional con la instalación del disco pare y prohibir el estacionamiento, y tengo una segunda alternativa o segundo proyecto, que puede ser, aquí es muy simple, instalar un disco pare más la campaña educacional y prohibir el estacionamiento. Y así se me empiezan a generar alternativas que son posibles cursos de acción, y por lo tanto alguno de estos al final se va a convertir en un proyecto. ¿Ya? Aquí lo instalé yo, lo escribí, nombrándolos todos. En realidad esto después uno le pone código, le habla de un proyecto completo. Entonces con esto ya me empiezan a aparecer las posibles alternativas a través del árbol de problemas. Finalmente, ¿qué reflexiones hago yo de este modelo? Aquí es un sentido aquí muy, muy figurativo. Esto hay que mejorarlo, hay que trabajarlo, qué sé yo. Aquí la alternativa 1 podría ser construcción.
La alternativa 2 podría ser, por ejemplo, campañas. La alternativa 3 podría ser obras viales. ¿Ah? Aquí yo lo puse sumando las posibles soluciones que podría dar usted. Consecuencias y conclusiones finales de este modelito. Primera cosa, el proceso de análisis que hicimos, todo lo que hicimos desde pasar de identificar, diagnosticar y estudiar la alternativa, que nos permiten crear esta solución inteligente que vamos a llamar proyecto, es iterativo. ¿Qué significa? Se repite 1, 2, 3, 4. Aquí lo hice un poco para poderlo completar en el horario de clase, pero esto hay que volver a hacerlo, volver a estudiarlo, volver a reestudiarlo, porque siempre va a ser posible incorporar nuevas alternativas o integrar aquellas que son complementarias. Aquí lo hicimos súper corto. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Llegamos rápidamente a esto, que está en el producto final, pero son muy pocas. Y a lo mejor, al ser tan pocas, técnicamente quedan muchos vacíos. ¿Ya? Entonces, la idea es que sea esto iterativo repetitivo. Por eso que de repente esto, hacerlo a mano, implica un poco más de trabajo y es por eso que hay software que son capaces de hacer esto. Otra reflexión que hay que hacer es que además el resultado de esta etapa nos va a permitir conocer de manera bastante óptima el planteamiento del problema. Es decir, nos va a permitir de alguna manera determinar cuál era el problema y si realmente era ese el problema y no perdimos tiempo haciendo algo y menos meterle plata a algo que no era el problema. Pero además plantear alternativas que sean consideradas factibles. En este minuto lo importante, ni siquiera vemos la parte económica. Fíjese que no dice viables. Recuerde para la alternativa de verdadero y falso. Viable que gane dinero. Factible que se pueda hacer. Estoy en la etapa de que se puedan hacer nomás. Ni siquiera he visto si me generan dinero. Ese es otro tema que hay que trabajar. Entonces, siempre viendo la parte más impactante. Imagínense la microempresa haciendo un negocio, consiguiéndose dinero sin haber hecho esto. O sea, como dirían los jóvenes, a la vida nomás, a lo que nos salga. En el camino la arreglamos. Y otra consideración final que podríamos trabajar es que si aparecen causas, recuerde que ahora estas causas, antiguamente las causas en el árbol del problema eran las raíces de esa parte problemática. Ahora esas causas pasaron a ser alternativas. Y esas alternativas, si surgen y están fuera del ámbito de acción, hay que comunicarle a los responsables. Por ejemplo, si mi proyecto tiene como alternativa de acción, voy a inventar, despedir gente, es claro que ese proyecto que es despedir gente, que es una alternativa de solución, tengo que de alguna manera tratarla con el resto de la comunidad. Y cuando yo hablo de la comunidad, hablo no de la comunidad social, sino que con el resto de la comunidad del proyecto. Porque despedir gente, que podría ser una alternativa para solucionar este problema, no necesariamente es la mejor de ellas. Y por lo tanto, tendrán que estar de acuerdo todos en la empresa, suponiendo que pueden conversar, de lo que va a ocurrir. Un despido no es solamente despedir gente y pagar la indemnización, es perder sobre todo a gente que tiene conocimiento, que tiene experiencia, que tiene know-how en los negocios. Y finalmente, ¿cuál va a ser el siguiente paso que uno debería estudiar? Hay que analizar ahora, una vez que tengo las posibles alternativas, los aspectos clave de esas alternativas. Y ahí es donde entramos con lo que es nuestra evaluación del proyecto. Ya tenemos una posible alternativa y ahora empezamos a evaluar esa alternativa, por lo menos en 4 ámbitos. En el ámbito técnico, en el ámbito económico, en el ámbito financiero y en el ámbito operativo. Mínimo. Y hay muchas cosas más, pero mínimo 4. O sea, la evalúo técnicamente si la puedo hacer. La evalúo operativamente si realmente eso se podrá ejecutar. Porque yo puedo tener las maquinarias, el equipo, las personas, pero ¿realmente se podrá hacer? Después, económicamente, evalúo esa alternativa si me va a dar ganancia y después la evalúo financieramente si puedo conseguirme los recursos para pasar a la siguiente etapa. Si todos esos 4 me dieron por lo menos un visto bueno, por lo menos me dijeron que se puede hacer, entonces técnicamente, si eventualmente esas 4 cosas me dan la posibilidad de que lo pueda hacer, entonces ya estoy eventualmente entrando a la solución de mi problema. Por lo tanto, a partir de eso, teniendo ya esas reflexiones finales, puedo yo ya desarrollar mi problema y por lo tanto con esto tengo mis alternativas. Esto es lo que le decía. Aquí tengo los posibles proyectos que voy a trabajar. Entonces, esto es formular proyectos. El ramo debería llamarse formulación de alternativas. ¿Entiende la idea? Eso es lo que quería trabajar, coleguitas, y con esto, más lo que han visto,
que han visto harto, estamos en condiciones ya de empezar a trabajar un caso real con un cliente, ¿ya? Para este curso vamos a, probablemente más adelante, me falta cerrar algunos acuerdos con eventualmente nuestro cliente que va a trabajar con nosotros para poderlo presentar más adelante al cliente. Por lo tanto, una vez que tengamos la posibilidad de participar con ese eventual cliente, que se los voy a presentar, les voy a entregar una ficha con la posible información que hemos recopilado de él o que vamos a recopilar, porque nos tiene que dar el visto bueno que quiere trabajar con nosotros. Y con eso, una de las primeras tareas que va a tener que armar usted es este árbol de problemas para identificar cuál es la alternativa que vamos a evaluar. Posteriormente a eso, lo que vamos a trabajar van a ser los estudios técnicos, legales, los estudios de mercado, los estudios de factibilidad, los estudios de viabilidad y por lo tanto entramos ya a la etapa numérica, ¿ya? Con esta primera parte ya tenemos el piso con todo lo práctico para empezar a trabajar. De los coleguitas que están conmigo, que me acompañan, dudas, consulta que tenga algún coleguita, puede que hayan varias, ¿eh? No hay problema si me plantea varias dudas. ¿Consulta? Profe, yo tengo una duda, pero Sí, partamos con el colega, el que partió primero. Cuéntame, colega, nombre. sí, Iván Andrade. Iván, dígame, don Iván. Sí, pero no es de la materia de lo que vimos hoy día, sino que quería saber si esta semana empieza la ayudantía con el profesor Sí, ayudante. con el ¿Sí? profesor ayudante. Partimos esta semana. El día viernes tienen su ayudantía en el horario fijado. Buena la pregunta. El profe ayudante mañana va a estar con nosotros conectado, porque justamente el profe ayudante nos va a trabajar. Acuérdense que la idea de este ramo no es que sea un ramo tradicional, o sea, que el ayudante haga ejercicio y que sea solamente como un soporte del profe. Aquí usted va a trabajar con un equipo multidisciplinario, uno de ellos es el profesor ayudante. El profesor ayudante me parece que tiene la ayudantía los días viernes, si no me equivoco, a las 3:15, si no me equivoco. A las Si es así, 3:45. a las 3:45, perfecto. El profe ayudante el viernes parte justamente con lo que es la parte comercial y específicamente él va a trabajar con el tema del Canvas dentro de las cosas que va a ver. Mañana va a estar en nuestra clase para que se presente, contarle un poco cómo va a trabajar y su especialidad es toda la parte comercial de investigación de mercados, toda la parte de planning que se llama en el área comercial. Y su fuerte, donde se está dedicando fuerte a asesorar empresas, él trabaja con microempresarios de por lo menos 4 centros de desarrollo de negocio. Y su fuerte es la asesoría. De hecho, ahora está asesorando a microempresarios y su fuerte va a ser trabajar proyectos, en este caso proyectos privados, enfocados a pymes. Por lo tanto, él va a traspasar todos sus conocimientos. Él tiene una consultora, por lo tanto, trabaja con otro equipo de gente que lo conforman ingenieros comerciales, contadores, economistas y también gente del área comercial y publicitaria. Por lo tanto, es una persona joven, esa es la gracia también, que no es una persona vieja como yo, mayor, es una persona joven, y por lo tanto los va a llevar por ese camino. Así que partimos el viernes con el primer caso que él va a trabajar. Una dama que tenía una consulta por ahí, coleguita, Gracias, pregúntame profe. nomás. Sí, a usted, pues, colega. Sí, profe, yo. Sí, Lo que pasa es que en la identificación del problema usted había dicho que siempre había que, espere, aquí, formular el problema en negativo, que sería, sí, en ese caso, hace falta un semáforo, que sería lo negativo. Y después claro, usted cuando hizo el cuadro del árbol, puso la identificación del problema, pero en positivo, que era, hay exacto. una alta tasa de accidentes. Es Ahí la me que estoy generó la mostrando en duda. pantalla en este momento. Sí, Sí, ya. exacto. Perfecto, muy buena la pregunta. Acuérdese que nosotros lo primero que hacemos, voy a poner este monito acá, lo primero que hacemos nosotros es, primero, construir el que se denomina el árbol feo o el árbol seco. Vamos a usar un lenguaje un poco más simple, el árbol feo o el árbol seco. El árbol feo o árbol seco está compuesto por el problema, el tronco, y ese problema genera efectos o consecuencias y tiene causas o raíces. Cuando yo junto en la parte de arriba lo que son las consecuencias o efectos, que son las ramas, y lo junto con las raíces o causas, genero lo que se llama el árbol del problema o árbol de causas-efectos. Esto es lo que uno ve, siempre se plantea primero uno lo negativo, pero después, para encontrar la solución al problema, yo empiezo a mirar todo esto positivo, porque yo sé que esto es lo que me afecta, el problema me afecta, por lo tanto yo quiero solucionar el problema. Y solucionar un problema significa pensar en positivo.
Por ejemplo, si mi problema es que me falta dinero, yo tengo que estudiar una solución que sea positiva, es decir, cómo obtengo dinero. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Paso del problema, que era la alta tasa de accidentes, paso del problema, que era la alta tasa de accidentes, y ahora hago un juego inverso, hago como psicología inversa. Transformo ese problema en algo positivo. Al transformar eso que era negativo en algo positivo, eso se convierte ahora en un objetivo a lograr y por lo tanto, indirectamente en una solución al problema. Entonces, en este caso, la pregunta que me hace usted, o la observación que me hace usted, paso de lo negativo a lo positivo y me queda planteado así. ¿Qué significa? Si antes el problema era una alta tasa de accidentes, entonces ahora lo convierto en una baja tasa de accidentes. Es decir, lo que antes era negativo, el problema, ahora lo veo positivo, y esto por arte de magia, no es por arte de magia, es por modelo, se convierte entonces ahora en lo que quiero lograr. Este es mi objetivo. Se entiende que si logro este objetivo, de alguna manera soluciono el problema. Y por lo tanto, si antes miraba todo negativo, consecuencias negativas, causas que obviamente son negativas y que generan este problema que es negativo, entonces ahora empiezo a mirar positivo. Mi objetivo, que es positivo ahora, genera consecuencias positivas. Y esas consecuencias positivas van generando cosas buenas para la sociedad y lo que me interesa a mí. Y si antes habían causas negativas o causas que explicaban ese problema, entonces ahora yo tengo que ver de qué manera logro este objetivo. Es decir, de qué manera yo trabajo para lograr una baja en los accidentes y por lo tanto soluciono el problema. Y por lo tanto, finalmente, yo me empiezo a quedar con la, comilla, posibles acciones que me logran solucionar ese problema. Ese es un poco el juego de palabras, coleguitas. Ya, profe, muchas gracias. ¿De qué, pues, Javier? ¿Algún otro colega que me quiera hacer alguna otra consulta? Profe, yo, con respecto a la ayudantía también, ¿Sí? el link de la clase lo va a tener usted en su... También, el link de la clase se va a subir siempre al Moodle. El Moodle es nuestro escritorio de reuniones. El Moodle es nuestro escritorio. El profesor ayudante, además, como él maneja varios proyectos, sobre todo del área tanto de negocios como el área comercial y el área publicitaria, nos va a enseñar en algún momento a utilizar un software, ¿ah? Una app, es una aplicación en realidad, que es muy simple, ¿ah? Es una aplicación gratuita que permite administrar proyectos. ¿Qué significa? Significa que usted cuando tiene 4 o 5 proyectos, recuerde que mi colega trabaja en una consultora, por lo tanto no está desarrollando solo un proyecto, está desarrollando varios, permite llevar un control de los proyectos, saber el estado de avance. Él les va a explicar cómo utilizar esto, después nosotros lo vamos a empezar a aplicar, porque de los 16 invitados que tengo a mi clase, 16 con el profesor, 15 que tengo acá, probablemente al principio vamos a trabajar todo en un mismo proyecto, pero después les voy a repartir distintos proyectos para distintos clientes, por lo tanto tengo que llevar un control de lo que están haciendo. Y ese control, la idea es que no los controle el profesor, tienen que olvidarse que tienen un profesor. En este minuto todos están trabajando para una consultora de proyectos, que es la consultora del profe Segovia, y por lo tanto ustedes van a dirigir proyectos, van a conformar equipos de proyectos, y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les prometí que ustedes iban a tomar el control de las clases en un periodo que venía. Eso significa que ustedes, igual que en las reuniones de pauta que hace mi colega profesor ayudante, van a tener reuniones con la gerencia, que soy yo, explicándonos cómo va el avance de sus proyectos. Y eso va a tener que explicarlo también por conferencia. Entonces, para que vayan preparando sus cámaras, sus micrófonos. Si no todos tienen cámara y no todos tienen micrófono, como vamos a trabajar en grupo, en esta primera parte les voy a dar la posibilidad de que se puedan organizar en grupos, si es que se conocen. Lo mismo que hacemos en la clase. Ojo, esto mismo que estamos haciendo ahora lo hacemos presencial. Todos los años hago lo mismo. Les doy la posibilidad que se reúnan en grupos voluntarios. En la vida real los grupos no son voluntarios. La gerencia los ordena, ¿ya? Pero ahora los voy a dejar que se puedan reunir en forma voluntaria. Les voy a poner todas las instrucciones por la cantidad de alumnos, ¿ya? Y cuando digo grupos, no son de a uno, ¿ya? Y van a empezar a trabajar con proyectos. Entonces el colega profesor ayudante nos va a mostrar una plataforma, una app que nos permite llevar un control de los proyectos para que él sepa dónde van. Y él los va a controlar tal como controla los proyectos con los equipos con que él trabaja, ¿ok?
Así que partimos en la reunión con él. El jueves, mañana, se los voy a presentar. En el último minuto, porque para no quitarles tiempo y puedan descansar antes de su otra clase, algún otro colega que me quiera consultar. Bien, quiero hacerle también una invitación, ya lo hice el otro día por interno. Nosotros vamos a trabajar con microempresarios, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Y estamos amarrados a la factibilidad de ello. Yo ya tengo algunos microempresarios seleccionados, pero tengo que ver también la factibilidad técnica de trabajar con ellos, que me presten la información y que además quieran aparecer aquí en pantalla. Tengo también la posibilidad, lo conversé con algunos de ustedes, de que si alguno de ustedes quiere desarrollar un proyecto, está con la idea de desarrollar un proyecto. El año pasado, con el otro grupo curso diurno, los grupos desarrollaron un proyecto y uno de los grupos, el más motivado, terminó presentándolo para postular a fondos en la universidad cuando estábamos operativos. Y en la presentación de los fondos, primera vez que lo hacía, de los 10 proyectos que se presentaron quedó segundo. Le daban solamente al primero porque los fondos eran muy pocos, pero se presentó a postular a fondos y quedó segundo. Es decir, de la nada, de una clase, terminó presentando un proyecto. Y el proyecto era súper interesante, ¿ya? Después, si quieren, lo conversamos en interno. Si hay alguno de ustedes que quiera ordenarse con algún compañero y desarrollar una idea de proyecto y quiera presentar una idea de proyecto, hay un montón de fondos que se están dando para el emprendimiento, puede ocupar esta plataforma de la clase y por lo tanto podemos ocupar ese proyecto o ese problema como, comillas, un eventual cliente que vamos a asesorar. Para eso tendrían que reunirse en ustedes, si es que alguien está desarrollando un proyecto. Yo ya conversé con algunos alumnos del curso, de hecho, si es que nos funciona bien, hay una integrante o un integrante del curso que vamos a trabajar con un negocio familiar, ojalá que nos funcione. Si alguien tiene algún negocio familiar y quiere aprovechar esta clase, sacarle partido a la clase, bienvenido sea y sería un honor y un privilegio que si tiene un negocio familiar lo ocupáramos como pyme o en microempresa para asesorar. ¿Ah? Eso me lo cuentan por interno, me envían un correo y así yo saco a uno de los microempresarios externos y los coloco a ustedes. Ojalá que todo el grupo curso se ordenara en hacer proyectos y los pudiésemos presentar a buscar fondos. ¿Ok? Eso se los dejo ahí pensando. Última consulta, 9:34 para que puedan ir retirándose ya. Estamos a un minuto de cerrar. ¿Alguna última consulta de algún colega? Profe, mañana va a ser el control, que Mañana siempre va a ser. tenemos, sí, todos los días, el segundo día de clase, tenemos con un controlcito. El control, acuérdese que es de lo que hemos conversado. Hasta este minuto hemos visto teoría y por lo tanto no hay un cálculo. De las próximas van a entrar cálculo. Siempre son los últimos 15 minutos de la clase, no más allá de 10 preguntas. ¿Ok? Y nos sirve para Ya, mantener profe, gracias. retroalimentación. ¿Alguna otra consulta de otro colega? Bien, coleguitas, 9:35, hora exacta. Quiero darle las gracias por haber participado en la sesión de hoy día en la clase de formulación y evaluación de proyectos con el profesor Osvaldo Segovia. Nos despedimos, que tengan un bonito día, que les vaya muy bien en su próxima clase y cuídense mucho. ¿Ah? Nos vemos. Chao, chiquillos. Chao, Chao, chao. profe. Nos vemos, que Chao, estén muy profe. bien. Cuídense mucho. Chao, que estén muy bien.